Gladys Aylward fue una misionera inglesa que tenía un ferviente amor por la China y por llevar el mensaje de salvación a esos pueblos. Su sacrificada vida, su incalculable fe y el deseo por ganarse el respeto y el cariño de los chinos la convirtió en una de las misioneras más renombradas de la historia. Gladys May Aylward nació en el seno de una familia creyente en Dios, pero fue a sus 27 años, en un culto, que sintió el deseo de viajar a la China y servir a Dios. Por ello, inició sus estudios con el sueño de convertirse en misionera, pero se llevó una gran decepción al darse cuenta de que no daba la talla. Gladys permaneció sentada en una silla con el respaldo vertical mientras el director de la escuela preparatoria de la sociedad misionera al interior de la China seguía hablando atropelladamente. Todo lo que había que decir ya estaba dicho. No podía continuar sus estudios. Quedaba expulsada del centro por haber reprobado la asignatura de Sagradas Escrituras. Su calificación no era suficiente para ser misionera. Pese a este lamentable suceso, Gladys no se dejó derrumbar y continuó su labor como trabajadora doméstica con el fin de ahorrar suficiente dinero para comprar un boleto hacia cualquier parte de China. Ella no tenía ni la más mínima idea de lo costoso que esto era, pero poco a poco ahorró las 47 libras esterlinas y se subió al ferrocarril con el destino a Tientsin, al norte de China. Lo que Gladys desconocía era que estaba librando una guerra entre Rusia y China y su vida corría peligro. Las líneas del ferrocarril fueron interceptadas y no pudo continuar. Aún así, la osada Gladys decidió seguir sola su camino y se vio involucrada en numerosos problemas hasta terminar dentro de una gélida y sucia cárcel y ser interrogada por perversos soldados rusos. Al abrir la Biblia que llevaba escondida, cayó una hoja de papel que alguien le dio en Londres. Cuando subió al tren, la elevó a la luz mortecina que entraba por el ventanal. Escrito en letras grandes decía así: "No temas, yo soy tu Dios". Nehemías 4:14. Gladys repitió el versículo una y otra vez hasta sentir que recuperaba fuerzas. Se recordó a sí misma que a pesar de cualquier cosa que le sucediera, Dios estaba cuidándola. Finalmente, los mismos soldados rusos terminaron por embarcarla rumbo a China, pero ese no fue el término de su sufrimiento. La misionera Aylward fue secuestrada por un oficial que tenía su pasaporte retenido, pero gracias a una joven rusa logró escapar y subir a un barco con destino a Japón. Cada kilómetro que avanzaba representaba para Gladys un kilómetro menos que la separaba de China. Su más grande sueño, cuando por fin pisó territorio de Tientsin, fue en busca de la señora Lawson, una anciana inglesa que la acogería en su misión. Ella no había tomado en serio que la joven Aylward fuera capaz de llegar hasta China en medio de la guerra y se había trasladado a la bellísima ciudad de Jiangshen, a donde se podía acceder por un camino de mulas. Gladys arribó a Jiangshen y la austera señora Lawson la recibió. Al parecer, todas sus tribulaciones habían cesado, pero la novata misionera no contaba con lo difícil que sería ganarse el corazón de los aristos chinos. Nos llaman Long Yang Queen, diablos extranjeros, pero debemos acostumbrarnos. Acéptelo como un reto. Tenemos que encontrar un modo de alcanzar a este pueblo con el mensaje del Evangelio. Dios nos ha encomendado una tarea difícil, dijo la señora Lawson, y añadió vigorosamente: pero no es imposible. Gladys se enjugó sus lágrimas. No estaba segura de dar la talla para estar a la altura de aquel desafío, pero haría todo lo posible por continuar. Cuando la señora Lawson y Gladys salían a dar un paseo por la ciudad, los nativos chinos la observaban con cierto recelo. Ellos no estaban acostumbrados a ver mujeres blancas con cabellos rubios o castaños y ojos claros. Pese a ello, con el pasar del tiempo, aprendieron a respetarlas, aunque aún les temían. Un día cualquiera, Gladys comentó que al viajar en mula le hubiera gustado descansar en una posada limpia y más acogedora. Inmediatamente la señora Lawson tuvo una magnífica idea para predicar el evangelio sin tener que perseguir a los asustadizos chinos. «Convertiremos la casa en una posada», exclamó la señora Lawson. «¿Una posada?», repitió asombrada. «Sí, es la solución perfecta. No podemos hacer que la gente vaya a una iglesia, pero podemos conseguir que entren en una posada. Les contaré historias bíblicas gratuitamente. A los chinos les encantan los pasatiempos. Noé, Jesús, Pablo, les encantarán esas historias.
Y tome nota de lo que digo. Esas historias se contarán una y otra vez a lo largo del camino. Solo Dios sabe cuántas personas podrán escuchar del Evangelio gracias a nuestra posada. Con muchísimos esfuerzos, Gladys, la señora Lawson y el recién converso Yank pusieron en acción su plan misionero. Pronto, la posada de las 8 felicidades se convirtió en una de las más concurridas de la zona. Gladys notó que era importante aprender el idioma si quería contar historias bíblicas a los muleros. Con la ayuda de Yank, en corto tiempo dominó el chino mandarín y hasta llegó a hablarlo mucho mejor que algunos oriundos. La señora Lawson murió tiempo después, tras un penoso accidente. Fue en aquel momento cuando Gladys se dio cuenta que era la única extranjera en Yancheng y tendría que hacerse cargo de la posada. El punto de partida para que las personas aceptaran definitivamente a Edward se dio gracias al mandarín, la máxima autoridad de la ciudad, que le dejó una gran responsabilidad. Gladys se convirtió en la inspectora de pies y viajaba por todos los pueblos aledaños verificando que las niñas no tuvieran los pies atados, lo cual era una antigua y cruel costumbre china. Finalmente, el mandarín habló. Es sumamente importante que la ligadura de los pies se detenga de inmediato en ese territorio. En cuanto a su religión, no tiene importancia para mí. Hable de lo que quiera. Si las mujeres se hacen cristianas, querrán que tengan sus pies desatados, como los de usted. Eso será bueno. Gladys se inclinó agradecida. Así Gladys siguió regalando la semilla del Evangelio por muchos pueblos, y el mandarín empezó a pedir su consejo antes de tomar cualquier decisión. Incluso, cuando hubo una gran revuelta en la cárcel, llamaron a Gladys para que solucionara el problema. Cuando ella habló, los presos dejaron de pelear y soltaron todas sus armas. Uno de los hombres la llamó Ai Weidel, que significa virtuosa, y desde ese episodio los habitantes de Shancheng la llamaron así. Todo iba marchando viento en popa. Gladys había adoptado a una pequeña niña a quien llamó 9 peniques, porque por ese mínimo precio la compró a una vendedora de niños, y poco a poco acogió a más de un centenar de ellos. Un día empezaron a lanzar bombas desde el cielo. Eran aviones japoneses que estaban invadiendo los pueblos chinos. La guerra duró muchos meses. Los pobladores huyeron a otros pueblos en busca de refugio. Los inhumanos japoneses destruyeron todo lo que a su paso y derribaron muchísima sangre de personas inocentes, en su gran mayoría cristianos. Gladys visitaba los refugios, curaba heridos, consolaba a los que habían perdido su familia y les daba cristiana sepultura a los fallecidos y acogía más y más pequeños que habían quedado huérfanos. Ai Wede, querida amiga, Ai Wede, dijo, he visto cómo eres y todo lo que haces y me gustaría ser cristiano como tú. Un suspiro de asombro surgió entre los huéspedes, pero Gladys no emitió sonido alguno. No podía, estaba demasiado aturdida. En medio de la violencia y la guerra, Dios había estado obrando poco a poco en el corazón del mandarín. Lágrimas de gratitud le saltaron de los ojos. Cualquier cosa que le sucediera a partir de ese momento merecía la pena, con tal de haber oído decir al mandarín que se haría cristiano. Después de un magno acontecimiento, el mandarín huyó del pueblo porque corría peligro de morir. Así también, la misionera inglesa era buscada por los japoneses, quienes habían tenido una copia del artículo de la revista Time que narraba la honorable labor que Ai Wende estaba realizando en medio de la guerra. Los japoneses ofrecían un alto precio por su cabeza, y ella debía huir y proteger a sus 200 hijos adoptivos. Así Gladys dejó atrás su amado pueblo y se encaminó hacia Xi'an, donde había un orfanato que acogería a los niños. Era sumamente peligroso seguir esta ruta, porque había soldados japoneses por todos los alrededores, pero Ai Wede confiaba en que Dios los protegería. Él nunca la había defraudado. No llegaron a Xi'an, pero lograron arribar a las ciudades de Fusheng y Gladys dejó a sus amados niños en un orfanato. Su estado de salud era delicado y pronto cayó en estado de coma. Después de su recuperación, Edward siguió predicando y miles de personas entregaron su vida a Cristo en medio del comunismo, que había obtenido un mayor control político como consecuencia de la guerra entre Japón y China. Muchos jóvenes cristianos fueron amenazados en las universidades. Pese a esto, no dejaron amedrentar. Gladys se cubrió el rostro,
Lo único que pudo hacer fue elevar la misma plegaria que la señora Lawson le enseñara cuando vio su propio nombre escrito en el aviso de Chongqing, ofreciendo recompensa a quien diera con su paradero. Si he de morir, no tema yo a la muerte, mas tenga este sentido, oh Dios, cuando llegue mi hora. Aunque deseaba huir de aquel terrible escenario, Gladys permaneció en la plaza mientras se preguntaba a los 200 estudiantes si apoyaban el régimen comunista. Aun cuando sabían que solo les separaba un instante de la muerte segura, ninguno de ellos declaró que apoyaba a los comunistas. Todos ellos fueron decapitados. Al poco tiempo Gladys regresó a su país natal. Habían pasado 17 largos años y Al Wayne Dane se había convertido en un memorable personaje, gracias al artículo de la revista Time que había sido leído por millones de personas alrededor del mundo. Gladys pudo al fin reunirse con su familia y compartir con ellos cada una de sus increíbles aventuras en la lejana China. Al poco tiempo viajó a Formosa, un pueblo chino en donde pasó sus últimos días. Cada segundo que Dios le dio de vida, la valiente y carismática Gladys lo dedicó a servir a Dios y a su prójimo. Elwer falleció el día de Año Nuevo de 1970, cuando contaba 77 años. Más de 1 millar de personas fueron a darle el último adiós a la misionera inglesa, pero de corazón chino.